Muy buenas tardes. Entonces vamos a recordar cómo se diligencia eh, el anexo 5, que es, que son los acuerdos que nosotros hacemos con el evaluador para poder entonces hacer una valoración final de nuestra evaluación de desempeño. Entonces, en dominio curricular, acá tenemos en la parte izquierda una explicación muy precisa porque tiene que ir en coherencia con las contribuciones individuales, los criterios de evaluación y las evidencias de valoración. Entonces, recuerde que nosotros desde las políticas institucionales, desde el día a día, desde nuestras metas, desde nuestro proyecto educativo institucional, pues nosotros estamos siendo muy responsables. Y este anexo 5 y esta evaluación de desempeño se tiene que cruzar como con ese día a día y también con nuestro proyecto educativo institucional. Yo creo que la evaluación de desempeño no es recargarle más trabajo al profesor, simplemente es que su trabajo como tal, sus responsabilidades las haga de la mejor manera, siempre evidenciándolas, no es hacer proyectos o documentos nuevos, no. Pero obviamente si hay que hacer una parte de sistematización, ¿cierto? Que es para poder poner en manifiesto todo lo que hace el docente. Entonces, dentro del dominio curricular, vamos entonces a realizar las guías de aprendizaje que ustedes las vienen haciendo. ¿Quién me proporciona esa información? Me la proporciona los coordinadores y también los estudiantes por medio de la encuesta. Entonces yo creo que no hay ningún problema. La idea es, bueno, una de las preguntas más recurrentes es que si puedo poner más evidencias. Claro que sí puedo poner más evidencias, pero obviamente que esas evidencias estén como en la misma línea, porque la idea es que en la contribución individual, dentro de esa redacción, contenga las evidencias como tal. Entonces no hay ningún problema. Vamos a leer acá en la parte izquierda, en la competencia, esta explicación general. Recuerden que los criterios de evaluación son esas características o atributos que están determinados eh, y que obviamente me dan como una explicación mucho mejor de qué trata esa contribución individual. Ahí es donde se habla pues como de tiempos, quizás se habla de grados, de grupos, se especifica un poco más. Recuerde que las contribuciones individuales deben ser concretas, deben ser muy cortas. Y también yo les voy a mostrar acá, dentro de las contribuciones individuales, me parece pues como muy significativo que ustedes vean que dentro de la redacción tengan en cuenta que está comprendido mediante un verbo, tiene un verbo. Recuerden que ese verbo tiene que ser verificable, observable. Aquí tenemos algunos ejemplos de verbos. Objeto se refiere al resultado específico que espera alcanzar el docente directivo, ya sea un proyecto, ya sea una planeación, ya sea un diagnóstico, etcétera. Y tiene que tener una condición de calidad. El solo hecho de tener estos tres elementos no quiere decir que la contribución tiene que ser larga, tiene que ser extensa, no tiene que ser concreta. Entonces, acá en los criterios es donde yo voy a poner como esas características, esos atributos, eh, donde yo voy a poner como esos elementos, los cuales me complementan la redacción de esa contribución individual, ¿cierto? Son esos atributos, esas características. En fin, entonces para que lo tengamos en cuenta y la evidencia, pues obviamente es ya el elemento tangible, ya sea un documento o
ya sería pues como también la parte testimonial, que son las encuestas, para que lo tengamos pues como muy en cuenta. Entonces, en planeación y organización vamos a tener en cuenta los PRs, la planeación de la plataforma, por periodo de la plataforma, y en la bitácora también vamos a encontrar unos elementos importantísimos. Recuerden, compañeros, que esto nos lo proporciona las encuestas, ya sea de coordinadores, también de la docente de servicio de apoyo y también los estudiantes como tal. Entonces, eh, aquí ya tenemos entonces 4 evidencias. Tenemos que hacer muy bien la redacción, recuerden que esa redacción de la contribución individual conecte o dialogue con estas evidencias de valoración. Vamos a esforzarnos muchísimo en esa redacción. Eso tiene que quedar perfecto, porque recuerden que eso lo montamos a una plataforma del ministerio y la idea es que ustedes no tengan contratiempos en sus ascensos correspondientes. En pedagogía didáctica, entonces vamos a encontrar eh, eh, aquí tenemos la explicación respectiva a qué se refiere con pedagogía didáctica, y esta competencia se manifiesta en el docente cuando, miren que encontramos seis opciones, ¿cierto? O 6 elementos importantes o 6 características importantes. Entonces, en base a eso, en base a esto que dice acá, vamos a redactar un pequeño documento o una presentación utilizando qué estrategias utilizo yo en la parte de pedagogía didáctica. Esta información me la va a suministrar el docente como tal, y la vamos a ir subiendo al Drive. Evaluación del aprendizaje, aquí tenemos entonces la explicación, y es el manejo adecuado de la plataforma Sinaí en los procesos de evaluación y promoción. Tiene que ver mucho con la responsabilidad, con el cumplimiento, en todo lo que tiene que ver con los registros a tiempo de esa parte de evaluación de los muchachos. Entonces, obviamente respetando los criterios del sistema institucional de evaluación, ¿cierto? Respetando como todo eso. Yo creo que nosotros tenemos que ir como depurando todos esos reclamos, y no que esos reclamos lleguen a la rectoría, porque a mí me toca a veces devolverme de dónde parte, entonces se saltaron el conducto regular, entonces me devuelvo para donde Carlos le toca devolverse para donde el docente, y a la vez vemos que a veces son malos procedimientos, malos registros, equivocaciones, descuidos muchas veces. Entonces es eso, muchachos, que esos registros sí hagan, sí tengan pues como la coherencia de todo nuestro sistema institucional de evaluación, y que obviamente el muchacho, si perdió, esté como informadito del por qué perdió. Entonces sería pues como eso. Y también, obviamente, ahí estamos pues como conociendo como toda esa, estamos dándole trámite a todo lo que tiene que ver con la evaluación del aprendizaje. En uso de recursos, ustedes me van a hacer un documento resumen con las herramientas y recursos empleados en las clases, destacando su importancia en el proceso de enseñanza. ¿Qué herramientas y recursos utilizan ustedes a la hora de enseñar? Quizás qué herramientas, ya sea tecnológicas, en fin. Vamos mirando pues como toda esa partecita. También en la bitácora me da unas pistas importantes, y en las encuestas de los coordinadores quizás vamos a tener otra información importante. En seguimiento a procesos,
es la participación y cumplimiento de las agendas institucionales. Me parece supremamente importante de que todos estemos como en sintonía de las actividades institucionales, en las agendas, en las diferentes convocatorias que hacemos, en las diferentes reuniones, en fin. Esto me lo suministra en las encuestas con los coordinadores, que ellos manejan una información bastante importante porque ellos viven el día a día con ustedes. Y también quizás los estudiantes me dan algunas pistas importantes. Yo creo que aquí también me faltaría entonces la bitácora. La bitácora yo creo que también es como importante. También me da unas pistas importantes en dónde participaron ustedes. Recuerden el diligenciamiento cada 8 días de la bitácora. En comunicación institucional, ustedes van a hacer un documento resumen de las acciones implementadas y resultados obtenidos a través de las direcciones de grupo, a padres y estudiantes, manejo de convivencia en grupos atendidos, aplicación de protocolos de bioseguridad, participación en diferentes comités institucionales. La idea es cómo me muevo yo. Me presentan ya sea un resumen, una presentación de qué acciones implementadas, lo pueden acompañar con foticos, en fin. Ustedes pueden generar un resumen muy ejecutivo de toda esa comunicación institucional, teniendo en cuenta todo esto de lo que hacemos, las direcciones de grupo, a padres, en fin. Todo ese esfuerzo tan valioso que ustedes hacen, el manejo de la convivencia en grupos atendidos, ustedes hacen talleres extras con los muchachos, también cómo socializamos los protocolos de bioseguridad y cómo participan ustedes en las diferentes instancias del gobierno escolar, ya sea en el consejo académico, consejo directivo, cuáles serían sus aportes muy valiosos. Ustedes se pueden fundamentar en las actas. Me parece que es muy importante las actas de las reuniones que ustedes hacen con los padres de familia en las direcciones de grupo. Esas son primordiales. Es muy importante que ustedes eso lo tengan pues como sistematizado. Y también las encuestas. En las encuestas son las encuestas que puede ser que yo hago a los estudiantes y también a los directivos, a los coordinadores, ¿cierto? Esta información es suministrada al rector. Interacción, comunidad y entorno. Aquí vamos a tener un documento del registro de las asesorías a los estudiantes presenciales y o virtuales, ya sea general o casos particulares que requieren más explicación. Recuerde, compañeros, que es muy importante ir sistematizando todas esas asesorías, las fechas, las horas, a quién fue dirigido. No sé si ustedes quieran poner alguna observación de esa asesoría. Es muy importante también la observación, ya sea porque tenía dificultades, ya sean las asesorías presenciales que ustedes hacen en las clases, ya sean las virtuales, los que están en casa. En fin, yo creo que es supremamente importante documentar. Esto me lo van a presentar, ya sea en un informe ejecutivo, ya sea en una presentación. Pues yo creo que sería más algo muy plano, un informe donde me van contando y me van diciendo a quién le prestaron pues como esa asesoría y si tiene pues como observaciones, ¿cierto? eh, Observaciones al respecto. Entonces, me parece que es importantísimo esta parte y esto está conectado también a esa información que damos a los padres de familia y acudientes sobre procesos educativos y avances en el aprendizaje de los estudiantes y establece relaciones de colaboración con ellos. Entonces, es muy importante este ítem, compañeros. En los comportamentales, ustedes van a redactar acá qué le aportó al clima laboral y a las buenas relaciones. Si de verdad yo soy educado, yo soy respetuoso, yo me comunico de la mejor manera. ¿Y cómo lo vas a evidenciar?
¿Qué hiciste diferente este año? Ya en iniciativa, ¿qué fue el plus que le pusiste este año? ¿Qué hiciste? ¿Hiciste una guía rara, diferente, con otros elementos? ¿O te atreviste a manejar un programa diferente y se lo estás enseñando a manejar a los estudiantes, otra plataforma? En fin, ¿qué hiciste diferente? Recuerden que nuestra misión como profesores es no repetir lo mismo cada año. Tenemos que encontrar elementos diferenciadores que nos hagan, que nos renueven, ¿cierto? Entonces sería pues como es una iniciativa. Entonces es poner y consignar a qué me atreví y en qué lo puedo evidenciar. Pueden poner también registros fotográficos, lo que ustedes quieran. Tienes en compromiso social e institucional, tienes sentido de pertenencia, por qué y en qué lo evidencias. ¿Me pongo la camiseta o soy ahí medio medio? Casi no me involucro en nada. En fin, ¿cierto? Quisiera pues como mirar esa partecita para darles una valoración. Recuerden, compañeros, que las funcionales, las competencias funcionales tienen un valor del 70% dividido en el, el, el componente académico vale el 30%, el componente administrativo vale el 20%, el componente comunitario vale el 20%, ahí va 70%, y el 30% las competencias comportamentales, ¿cierto? Entonces acá lo hacemos de manera reflexivo y de una otra forma muy, muy sincera. Entonces sería eso, compañeros. Recuerden tener una redacción excelente. Tenemos como base el anexo 5 del año pasado. Vamos a mirarlo y vamos a retomar pues como ese ejemplo. Antes lo vamos a pulir y miremos si esa contribución individual sí cumple con los tres elementos. Es muy importante que cumpla con los tres elementos y que todo conecte, ¿cierto? Los criterios, la contribución individual y las evidencias. Todo tiene que conectar. ¿Que pueden poner más evidencias? Claro que sí, pero que las tres conecten, muchachos, que las tres conecten. Porque si no conecta una evidencia con, con la contribución, pues no tendría ningún sentido. Lo que hago es embarrar. Entonces ya eso se me vuelve algo que no se entendería, ¿cierto? Entonces no puedo poner, tienen que conectar los tres elementos. Compañeros, estas son las generalidades. Recuerden que todo esto lo debo de subir al Drive, vayan revisando el Drive. E importantísimo, compañeros, yo les voy a crear ahí una carpeta que se llame 2021 y ahí voy a poner el video, voy a poner el anexo 5, la presentación y el protocolo. Ya tendríamos como para arrancar todos estos elementos para que puedan hacer un buen anexo 5 y que las correcciones sean mínimas. Entonces, muchachos, les deseo muchos éxitos. También un consejito es que vayan haciendo el drive simultáneamente. Yo acá les voy a mostrar cuál sería pues como la metodología. Iniciamos con, hoy 11 de mayo se hizo la asesoría, envío del anexo 5 el 31 de mayo, firma hasta el 31 de mayo, hasta el 31 máximo, muchachos, máximo. Si lo tenemos antes, mucho mejor. Firma del anexo 5 va a ser en junio. Revisión de la carpeta Drive con los avances. Ustedes no pueden esperar hasta noviembre. En agosto y en septiembre voy revisando las evidencias, cómo van y los voy retroalimentando. Esto también es supremamente importante y esto cuenta. Encuesta padres a estudiantes y padres de familia en octubre. También la retroalimentación y la encuesta de los coordinadores en octubre. Y valoración de las contribuciones individuales y firmas en el mes de noviembre. Firmas no. Aquí vamos a quitar las firmas, compañeros,
porque las firmas sería en enero, porque aquí hacemos la valoración en el borrador del protocolo en Excel. Yo monto esto en diciembre a la página del ministerio y en enero estamos firmando ya desde ese formato del ministerio. Entonces, muchachos, muchos éxitos. Entonces, aquí es un resumen de lo más general. Espero que entonces puedan entender de la mejor manera. Muchas gracias, compañeros.